Estudio contextual del bautismo en el nombre. Lo que vamos a hacer, hermanos, en esta noche, y gloria a Dios, por eso es que se alegran, aleluya. Vamos a irnos a un estudio contextual. Esto implica, vamos a ver qué es lo que el contexto nos enseña con relación al nombre en el cual deberíamos nosotros ser bautizados. Esto es muy importante y es una de las bases de una sólida hermenéutica y de una buena exégesis. Hermenéutica es simplemente la ciencia que nos enseña cómo estudiar la Biblia. La exégesis es cómo aplicamos la hermenéutica y sacamos de la Biblia el significado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de un estudio contextual y nos vamos a Mateo capítulo 28, vamos a comenzar leyendo el contexto de este versículo que es muchas veces utilizado, Mateo capítulo 28 y el verso 19, para decir que el bautismo debería ser invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así como una fórmula. Pero vamos a comenzar en el verso 16, y obviamente usted puede comenzar muchísimo antes y siempre es aconsejable. Pero en el verso 16 dice lo siguiente, la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La escritura es bastante clara. Tenían que ir a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué es que cuando llegamos a Hechos capítulo 2 y el verso 38, y ustedes lo conocen muy bien, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús dijo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro, el día de Pentecostés, cuando la gente le dice: ¿cómo tenemos que salvarnos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dice: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, hay muchas teorías con relación a esto, pero eso es todo lo que son, teorías. Hay gente que dice: bueno, es que Pedro estaba hablando con judíos, y como los judíos habían rechazado a Jesús, era necesario que acepten o enfaticen un poquito más a Jesucristo, y por tanto tenían que ser bautizados solamente en el nombre de Jesús. Esto no funciona por el contexto mismo. La Biblia dice: ir a todas las naciones y bautizadlos de esta manera. Todas las naciones obviamente incluye los judíos. Entonces cualquier bautismo que deberían tener los judíos es el mismo bautismo que deberían tener los gentiles. Okay, entonces esa teoría no funciona. Tenemos que buscar una respuesta bíblica. Okay. Ahora, últimamente algunos hermanos del nombre han estado enfatizando el hecho de que Eusebio era un historiador creyente. Durante el concilio de Nicea vivió él. Pero Eusebio 2 veces en un libro que él escribe con relación a la historia de la iglesia, 2 veces él cita Mateo capítulo 28 el verso 19, y las 2 veces lo cita diciendo como si Jesús hubiera dicho: bautizándolos en mi nombre. Entonces Eusebio, cuando cita Mateo 28, 19, no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, él dice en mi nombre. Entonces esto ha llevado a algunos hermanos del nombre a decir: esa era la lectura original de Mateo 28, 19. Así es como estaba originalmente, y obviamente fue cambiada después del concilio de Nicea. Y por eso es que ahora en nuestras Biblias está cambiado, añadiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa doctrina, según estos hermanos, viene del concilio de Nicea. Hermanos, yo no estoy convencido totalmente de esto, por una simple razón. Tenemos más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento,
Si consideramos traducciones al siríaco, latín, arameo y todas esas otras, tenemos más de 20,000 manuscritos del Nuevo Testamento. En ni un solo de esos manuscritos aparece Mateo 28:19 diciendo en mi nombre. En ni uno solo. Entonces, si decimos la Iglesia Católica cambió Mateo 28:19, le estamos dando demasiado poder a una iglesia que recién estaba naciendo en el cuarto siglo durante el Concilio de Nicea. Todavía no había una iglesia católica establecida. Ahora, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero yo no creo que ese sea un buen argumento. Lo que yo pienso es que desde el principio esta escritura fue interpretada contextualmente, es decir, que el bautismo debería ser realizado en el nombre de Jesús. Y por eso es que cuando Eusebio está escribiendo, él dice bautizándolos en mi nombre, porque ese era el entendimiento universal de la iglesia hasta ese tiempo. Y fue posteriormente al desarrollo de la doctrina de la Trinidad que se comenzó a cambiar la obediencia a Mateo 28:19, bautizando en el nombre, con la repetición, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como si el nombre fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estoy dispuesto a cambiar mi opinión con relación a esto, pero todavía no creo que tengamos suficiente evidencia. Y la razón de esto es simple. Si decimos la Iglesia Católica cambió Mateo 28:19, también pueden haber cambiado otros versículos. Y entonces nunca vamos a saber realmente qué estaba en la Biblia original. No, yo creo que sí tenemos la Biblia original. Y entendida correctamente, el bautismo es en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo? Comencemos por el mismo contexto, hermanos. Cuando leímos acá que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero dice, algunos dudaban. ¿Ok? Ahora, hay escrituras que nos muestran que cuando llegaron ellos a ese lugar, había más o menos 500 hermanos, ¿ok? 500 hermanos que le vieron a Jesús ascender a los cielos. Para el día de Pentecostés solamente llegaron 120, porque los demás estaban un poquito atrasados para la escuela dominical, amén. Pero nos dice acá que algunos dudaron. Para algunos era demasiado increíble, porque usted sabe lo que era la crucifixión. Usted sabe que de esa no salía nadie vivo, y después que Jesús resucite, algunos discípulos era demasiado para ellos. ¿Okay? Número 1, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo todo poder. ¿Quién tiene todo poder? Jesús. Entonces esto está estableciendo un contexto. Jesús tiene todo poder. El verso 19 dice no solo en el cielo, sino también en la tierra. Por eso el verso 19 dice, por tanto, ok, note eso, porque yo tengo todo poder, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó estas cosas? Jesús mandó estas cosas. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar con ellos todos los días? Entonces esto es lo que llamamos un contexto cristológico. Es cristocéntrico. Cristo tiene todo poder. Él es el que les dice id, porque tiene toda autoridad. Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Él es el que manda las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El contexto mismo es cristocéntrico, está centrado en Cristo. Cristo tiene todo poder, Cristo está mandando, Cristo dice que hagan esto, Cristo va a estar con ustedes, Cristo, excepto el verso 19 que dice id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que debería estar ahí es en mi nombre.
Eso es lo que esperamos por el contexto, porque el contexto es bien cristocéntrico. Pero ¿por qué es que Jesús, en vez de decir en mi nombre, dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Ahora, esa es lo que vamos a tratar de responder con la misma escritura. Acompáñame a Mateo, el capítulo 13, y es Mateo el mismo que escribió Mateo 28, 19. En Mateo capítulo 13, comenzando en el verso 10. Mateo capítulo 13, comenzando en el verso 10. Dice así la escritura: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, a los discípulos es dado saber los misterios, pero a los demás no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Es decir, no quieren oír y no quieren ver, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Note el verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Note, a la gente no le hablaba sin parábolas, ¿ok? Para que se cumpliese, dice una vez más, lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto que llamamos parábolas también es llamado proverbios. Entonces note que cuando había gente incrédula en medio de la gente, cuando habían discípulos y gente incrédula, él comenzaba a hablar por parábolas. ¿Okay? Puede ver Salmos 78, 2. Salmos 78 y el verso 2. Dice lo siguiente: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, parábolas, proverbios, una manera misteriosa de hablar. Está diciendo la verdad, pero lo está diciendo en una manera un poquito velada. Entonces, esto es lo que Jesús hacía cada vez. Note Juan capítulo 8 y el verso 43. Juan 8, 43. Esto dice Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces hay gente que él está hablándoles y no entienden lo que está diciendo. Dice: ¿por qué? Porque no podéis, no queréis escuchar mi palabra. Por eso es que no me entendéis. Si quisierais escuchar mi palabra, me entenderíais. Entonces es una queja del Señor. Juan capítulo 7, el verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Note, doctrina, enseñanza. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber que esta enseñanza viene de Dios. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, ni siquiera la vas a entender. Pero aquel que tiene sed y hambre de hacer lo que Dios dice en su palabra, mi hermano, la palabra es santa y la palabra es clara, y Dios mismo le revela lo que Él está tratando de enseñar. Entonces vemos que esto es lo que hacía Jesús. Entonces cuando vamos a Mateo capítulo 28, vemos que vienen 500 hermanos, lo ven resucitado, y algunos dudaron. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando la gente duda? Comienza a hablar en proverbios, en un sentido parabólico, de tal manera que los discípulos, aquellos que tienen el corazón preparado, sí lo van a entender, pero los que no tienen el corazón preparado van a tropezar en ello.
Entonces cuando nosotros esperábamos, Jesús, deberías decir en mi nombre, Él dice no, porque esta enseñanza la van a entender aquellos que tengan un corazón limpio. Yo tengo toda potestad, yo estoy con ustedes, yo les he mandado. Por eso les digo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que conoce quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo va a obedecer esta escritura, bautizando en el nombre de Jesús. Entonces lo que Mateo dice, lo que Mateo está escribiendo literalmente lo que salió de los labios de Jesús. Una vez más, Mateo está escribiendo lo que literalmente salió de los labios de Jesús. Pero cuando usted compara lo que Marcos y Lucas escribieron, ellos interpretan lo que Jesús dijo. Entonces ya no están escribiendo literalmente, sino que están escribiendo lo que entendieron porque tenían el corazón dispuesto. Por eso cuando vamos a Marcos capítulo 16, y es justamente antes de que el Señor se vaya, entonces es la misma situación que Mateo capítulo 28. Y en Marcos capítulo 16, verso 15, está hablando del Señor. Y el Señor, comunicándose con los discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces note, es el mismo tipo de comisión. Tenemos varias cosas, es a todo el mundo, tienen que predicar, tienen que dar el evangelio. También el bautismo es mencionado, es para todos, y también hay un nombre mencionado. Pero esta vez Marcos no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino él dice: lo que yo entendí fue que es en su nombre. Es en su nombre, eso es lo que yo entendí, dice él. Tengo que ir y predicar el bautismo en su nombre. Entonces eso es lo que él está dando. Está dándonos el sentido de las palabras que Jesús habló. Cuando vamos a Lucas, el capítulo 24, vamos a ver qué es lo que Lucas entendió cuando escuchó Mateo 28, 19. Comenzando en el verso 45. Ahora note lo que sucede. Lucas está escribiendo lo que él vivió como uno de aquellos que creyeron en la resurrección del Señor Jesucristo. Note lo que él experimentó, contrario a lo que los discípulos que dudaban experimentaron. Él experimentó algo diferente. Note el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Wow. Entonces, entre los discípulos que creyeron, se les abrió el entendimiento para entender esto. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase. Otra vez hay que predicar en su nombre. Ya no dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice en su nombre, porque eso es lo que Dios les reveló: el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces otra vez tenían que predicar. Hay el evangelio de arrepentimiento, perdón de pecados por medio del bautismo, obviamente, amén. Y también es para todos, es para todas las naciones, Jerusalén y todos los gentiles, pero esta vez dice: es en mi nombre. Entonces ese es el entendimiento contextual que tenemos que tener en Mateo capítulo 28, el verso 19. La escritura no se contradice. El momento que la gente dice: no, yo prefiero creerle a Mateo, a Jesús, en vez de a Pedro, están destrozando la inspiración de la palabra de Dios. Eso es un argumento, perdóneme que lo diga, de ignorancia, porque está pensando que hay contradicción entre lo que Jesús dijo y lo que Pedro obedeció. Pero no puede haber contradicción. Mateo no contradice a Lucas,
Mateo no contradice a Marcos, Mateo no contradice a Pedro. Todos entendieron lo que realmente Jesús estaba queriendo decir. Sí, él dijo en mi nombre, pero lo dijo en el sentido parabólico, en el sentido de un proverbio. Sí, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora, cuando Dios utiliza títulos, Mateo 28:19 dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué está utilizando 3 títulos? Y muchos amigos tropiezan en esto. Dice, tienen que ser 3 diferentes personas, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 3 diferentes títulos. Cada uno debe ser el título de una persona diferente. Pero en la Escritura, mis hermanos, esto es muy común. Los judíos eran muy adeptos a utilizar varios títulos al hablar de Dios. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a ver el verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega. Note los títulos. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces note los títulos, alfa, omega, principio, fin, Todopoderoso. Son varios títulos, pero está hablando solamente de uno. Ese es Jesús. Nota el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nota entonces cómo utiliza varios títulos, pero está hablando solamente de un solo ser. Este es el Señor Jesucristo. Acompáñenme una vez más, Isaías capítulo 9 y el verso 6. Isaías 9, 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Otra vez singular, igual que en Mateo 28, 19. Su nombre. ¿Cuál será su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿cuántas personas va a ser el Mesías? Solamente uno. Utilizan varios títulos, pero Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 13 y el verso 8. Entonces no hay problema. En Mateo 28, 19 Jesús podía haber decidido ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. No por eso vamos a bautizar en cada uno de esos títulos. Hay un nombre. El nombre es Jesús. Tenemos que dejar de mirar personas simplemente porque hay varios títulos. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, es Dios, es Señor, es el todo y en todos. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él lo es todo. Él es el principio y el fin, la raíz y el linaje de David. Él es el león de la tribu de Judá. También es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote que lleva el sacrificio. Él es el sacrificio y Él es el que recibe el sacrificio, porque Él es el verdadero juez. Su nombre es Jesús. Y la gente tiene problemas, pero hermano, ¿por qué está hablando del Padre como si fuera otra persona? Es como que nunca hemos leído la Escritura, porque cuando hemos leído en Lucas capítulo 24, el verso 46 dice, así está escrito. Estas son las palabras de Jesús. Jesús está hablando, está en letra roja. Dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese. Wow, ¿de quién estás hablando? Mira, ahora hay Jesús y está hablando de un Cristo. Tienen que ser dos.
y que se predicase en su nombre, pero está hablando de sí mismo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y después de decir el Cristo y que se predicase en su nombre, el verso 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa. Entonces parecería que está hablando de otra persona, pero no está hablando de otra persona, es Él mismo. Note Mateo capítulo 16. Y el verso 27. Otra vez, este es Jesús hablando. Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando del Hijo del Hombre y está hablando del Padre. Pero entonces, ¿quién era Jesús? ¿Está hablando de otras dos personas que son el Hijo del Hombre y el Padre? No, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Padre. Entonces es apropiado. A veces el Señor sí utilizaba tercera persona para hablar. Cuando está hablando con la mujer samaritana, dice: nosotros sabemos lo que adoramos. Pero Él estaba solo con ella. Entonces hay que entender todo esto. Por eso es que tenemos que ver el contexto de la Escritura. Y el contexto nos dice que este es un pasaje cristológico. Y Cristo es entonces, por ende, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos lo entendió de esa manera, Lucas lo entendió de esa manera. Por eso es que en Hechos capítulo 2, el verso 38, Pedro se pone en pie con los 11, Mateo está junto con ellos, y cuando Pedro está predicando, Mateo está: amén, preach it, brother. Bautismo es en el nombre, pues el nombre es Jesús. Aleluya. Y por eso es que en Hechos capítulo 8 y el verso 16 nos dice la Escritura que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y por eso es que en Hechos capítulo 10 y el verso 48 dice que Pedro, amén, les dijo: ¿quién puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó bautizarles en el nombre. No desobedecieron a Jesús, estaban obedeciendo. Mateo 28, 19. Estaban bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso es que en Hechos capítulo 19 y el verso 5, los discípulos de Juan son bautizados invocando el nombre de Jesús. Y ahora yo sé que tal vez usted está escuchando en el internet, tal vez por CD, y usted está pensando: pero yo ya fui bautizado. Pero cuando me bautizaron dijeron: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tal vez hasta lo bautizaron en latín, yo no sé, como hacían antes. Pero estamos en Hechos capítulo 19, son discípulos que habían sido bautizados por el más grande profeta que pisó la tierra en toda la historia de la humanidad. Ese hombre era Juan el Bautista. Entonces ellos podían decir: mi pastor es Juan el Bautista. Yo creo que ningún otro bautismo va a ser mejor que ese. Y no dijeron: pues yo ya me bauticé, ya no puedo bautizarme otra vez en el nombre porque ya estoy bautizado. Me bautizaron en la iglesia del hermano Juan el Bautista. Pero la Biblia nos dice que lo que Pablo les dijo a ellos es de que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Él no estaba predicándose a sí mismo, estaba predicando a aquel que iba a venir después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, aunque habían sido bautizados por el más grande profeta de todos los tiempos, dijeron: yo quiero ser bautizado en el nombre. Y la Biblia dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, y después recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaron.
Si usted está pensando, hermano, yo nunca he escuchado eso del bautismo del Espíritu Santo, es porque usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Lo único que usted tiene que hacer es ser bautizado en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo de acuerdo a la promesa de Hechos capítulo 2 y el verso 38, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted ha sido llamado por Dios, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice Hechos capítulo 4 y el verso 12. Aleluya. Póngase en pie conmigo, por favor. No hay otro nombre. Hechos 4:12 o significa lo que dice, o estamos perdidos, porque dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay. There ain't. Haniut kiti. No sé en qué idioma más decirle. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay gente que dice: yo creo que el bautismo es para salvación. Pues tiene que ser el bautismo en el nombre de Jesús. Es la única manera, porque no hay otro nombre que trae salvación. ¿Usted se acuerda que en Mateo capítulo 16, cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y luego dice que le da las llaves del reino de los cielos a Pedro. Entonces, cuando llegamos al libro de los Hechos, el que se para predicar es aquel que tiene las llaves del reino de los cielos. Eran 50 días después de la crucifixión del Señor. Si usted hubiera estado ahí, usted no se lo olvida eso ni en toda su vida. Y lo que Pedro experimentó no se le olvidó en 50 días. Él no cometió un error. Él tenía las llaves, él sabía cómo era. Y cuando la gente le preguntó: ¿cómo podemos abrir la puerta de la salvación?, él les dijo: aquí están las llaves. Arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la gente dice: yo creo que tal vez se equivocaron porque usted sabe, están un poco ebrios con el Espíritu. El Señor dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa era la promesa a los discípulos, Juan capítulo 16, el verso 13. El Espíritu había llegado el día de Pentecostés. Entonces ellos tenían acceso a la guianza, aquello que los iba a llevar a toda la verdad. En Juan capítulo 14 y el verso 26, Jesús habló del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu que iba a venir les iba a enseñar todas las cosas, les iba a recordar todo lo que Jesús dijo, incluyendo Mateo 28:19. Entonces no se les olvidó, ellos sí lo entendieron. Los incrédulos todavía no lo entienden, porque todavía están sus ojos velados y sus oídos cerrados, porque no quieren escuchar de la revelación del nombre de Jesucristo. Y nos acusan de que somos sectarios, que estamos en una secta llamada los Solo Jesús. No aceptamos ese título, Solo Jesús, porque para nosotros Jesús no es solamente algo así como solo Jesús. No, Él es nuestro todo. Aleluya. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, pentecostales del nombre, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y la cabeza de toda potestad. Yo no estoy bautizado en un nombrecito por ahí, estoy bautizado en el único nombre. En Efesios capítulo 1, el verso 21 nos dice que su nombre está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Aleluya. Si usted va a entrar a las aguas del bautismo, que no nombren un nombre menor al nombre de Jesús. ¿Para qué? Aleluya. Prefiero tener el nombre sobre todo nombre, sobre mi vida. Y ese nombre trae la eficacia de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y cuando usted sale del agua, está limpio, completamente lavado de todo pecado. Ahora déjeme decirle algo más. Esto no es un secreto para guardarlo entre nosotros. Jesús dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre. Entonces a veces pensamos: hermano, yo ya sé, ya estoy bautizado en el nombre, ¿para qué otro estudio del nombre de Jesús? No es para usted, es para que usted aprenda cómo compartirlo con otros que están afuera, que todavía no han sido bautizados, e invocando el nombre de Jesús. Hay gente, humanamente hablando, buena ahí en el mundo, que están yendo a una iglesia, están siendo fieles, están pagando diezmos, hacen ayunos y oraciones y leen su Biblia, pero cuando fueron bautizados repitieron el mandamiento de Jesús en vez de obedecerlo. Y dijeron: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no mencionaron el nombre. Y ellos necesitan oír esta verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre sobre todo nombre, como siempre tenemos agua, estamos listos para bautizar. Y si usted está escuchando a través del internet y quiere ser bautizado, puede escribirnos shema1@hotmail.com. Amén. Simplemente escríbanos, díganos: yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Dónde puedo ir para ser bautizado en el nombre sobre todo nombre? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la revelación de su nombre, porque la promesa era: mi pueblo, no cualquier persona. Isaías 52:6, mi pueblo sabrá mi nombre. Si tú no sabes todavía el nombre de tu Dios, si todavía cuando te preguntan qué se llama Dios, tú estás pensando: no sé, tal vez Jehová, tal vez Dios. No. Tienes que hacerte miembro del pueblo del nombre, porque entonces vas a decir sin lugar a dudas: sea el nombre de mi Dios, su nombre es Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor Jesús, por la revelación suprema de tu nombre. Padre, hay un mundo que está esperando la revelación. Te pedimos que puedas ungirnos, Señor. Unge a tu pueblo para que podamos salir y compartir tu verdad, Señor mío. Dios mío, ayúdanos, Señor. Mueve tu mano sobre cada uno de nosotros, Dios. Hay un mundo esperando escuchar todavía que hay salvación. Hay un bautismo que salva. Hay un bautismo que limpia pecados, que lava conciencia, Señor. Mueve tu mano con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Todos digan: en el nombre de Jesús. Y para ti, hermano y amigo, que todavía estás dudando, te digo, como dice Hechos capítulo 22 y el verso 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Dios les bendiga.